Qué excelente día nos ha dado Dios. Gracias a Dios por este día tan bueno que nos ha dado. Muy ocupado, pero productivo, gracias a Dios. Le damos gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí en este lugar, aprendiendo, en este momento aprendiendo, en este siglo aprendiendo, en esta generación aprendiendo, siendo parte de la historia. Gracias, Cristo, porque queremos que tú escribas, porque tú nos das el deseo de que tú escribas nuestra historia. Espíritu Santo, ayúdanos a poder enfocarnos en lo que tú quieras que nos enfoquemos. Reconocemos que no somos robots, no somos títeres tuyos, pero queremos que nuestra mente esté ligada a la tuya. Nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pido que tú tengas misericordia de nosotros porque solamente tú puedes darnos ese privilegio. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno con nosotros. Bendice a todos los que están en sintonía en este momento, esta noche, aprendiendo del reino de Dios. Aprendiendo de el reino de Dios en la Biblia, el reino de Dios en toda la Biblia. En este caso, aprendiendo sobre el ministerio de San Marcos. Amén. Gracias. Estamos, vamos a bajarle a los teléfonos. Estamos esta noche contentos que estamos contentos de que tenemos la oportunidad de estar enfocados, ¿verdad?, en el reino de Dios. Gracias a Dios. Estoy revisando que esté todo bien. Estamos viendo el teléfono. Ajá. Ok. Gracias a Dios. Ok. Gracias a Dios, aquí estamos. Ok, nos quedamos en el capítulo, si no me equivoco, de Marcos, ¿verdad? No en el Gadareno, pero sí en el... Permítame, vamos a poner esto acá. Nos quedamos en Marcos 5, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos aquí un ratito. Vemos que en Marcos 6 vimos el mismo drama. Recuérdese que estos son los evangelios sinópticos. ¿Qué dice sinópticos? ¿Qué significa sinópticos? ¿Alguien sabe qué significa sinópticos? Bueno, lo que significa es que sin verse el uno al otro, sin estar copiándose, pudieron escribir casi lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba revelando, ¿verdad? Bienvenidos a todos. No les había puesto eso, pero aquí estamos ya. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. Él es bueno con nosotros. Gracias a Dios. Entonces, estamos siempre en el Evangelio de Marcos estudiando el reino de Dios, ¿verdad? Entonces dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, entre su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Wow. Entonces, vimos que en Mateo 10 también tenemos la misión de los 12. Hablamos de eso también. Les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posada ahí hasta que salgas de ella, etcétera, ¿verdad?
Eh, no tocamos la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero es importante para saber, ¿verdad? Sabemos que el rey Herodes, un judío, era el que estaba encargado del pueblo judío, obviamente. No era un rey romano, era un rey judío, pero estaba encargado de Roma, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Que siempre le seguían al César. La fama de Jesús, porque su nombre, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, porque pensaba que ya se había muerto, ¿verdad? Por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. ¿Por qué? Por los poderes, ¿verdad? Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había condenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, que era de su hermano, pues la había tomado por su mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Estamos hablando ahora en la mañana de Jezabel. Este es otro ejemplo de Jezabel, ¿verdad? Entonces, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. O sea, solo gente, ¿verdad? Entonces, entrando la hija de Herodías, danzó, ¿verdad? Y agradó a Herodes, ¿verdad? No me imagino que no le danzó el himno de David, ¿verdad? Ni el himno de victoria, sino que le ha danzado tendría que haber sido algo erótico, ¿verdad? Que es típico de Jezabel juntado con Dalila. Dios te bendiga, Andrés, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gusto verte. Glad to see you here, brother. Y entrando la hija de Herodías danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista, porque ya hemos visto que Jezabel le había dicho que quería decapitar a Elías. Y como dicen que este era el nuevo Elías, y Elías se lo llevó un carro de fuego, no lo pudo matar, pero como veían que el espíritu y los poderes de Elías estaban en Juan, según el espíritu de Jezabel en Herodías se dio cuenta de eso, entonces mandó a matarlo. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre, o sea, Jezabel. Cuando oyeron estos sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Wow. Entonces, ya todos saben qué es la alimentación de los 5,000. Vamos a entrar en estos misterios después, ¿verdad? Pero estamos probando nada más el
reino de Dios. Estamos viendo cuál es la importancia del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Ok? Por eso es que estamos viendo lo importante, la importancia y la prioridad del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, si queremos ser como Jesús, hermanos, si estamos buscando ser como Jesús, tenemos que buscar sus hábitos, que es lo que él hacía. Entonces, claramente dice acá, vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo acá. Claramente dice que después que los hubo despedido, él solo, privadamente, se fue al monte a orar, ¿verdad? Porque él no tenía un lugar donde recostar su cabeza, pero en el bosque, en los montes, él oraba. ¿A qué hora? En la noche. ¿Por qué? ¿Cómo me puede decir eso? Mire el 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, mientras Jesús estaba orando. Acuérdese que Jesús estaba orando y estos estaban en la barca, preocupándose por sus propias cosas, tal vez comiendo, tal vez queriendo dormir, etc. Y él solo en tierra, y él solo en tierra. Entonces, y viéndoles remar con gran fatiga. Oiga la revelación aquí, viéndoles remar con gran fatiga, se esforzaban, se fatigaban, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿A dónde fue? ¿En el día? No, en la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. O sea, Jesús, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermano, esa es la importancia del reino de Dios, que los corazones se ablandan, ¿verdad? Entonces, pongámosle importancia a esto, ¿verdad? Recuérdese que aquí dice que él se fue a orar al monte privadamente, él solo. ¿A qué horas? Él probablemente era ya casi a la medianoche, pero en la medianoche ellos en la barca estaban en medio del mar y él solo en tierra, él solo orando, ¿verdad? A la medianoche probablemente. Porque dice aquí, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. Entonces, sí era, ¿verdad? Sí era tarde, ya era pasada la medianoche. Entonces, de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Wow. Entonces, Jesús sana a los enfermos. ¿Por qué podía Jesús sanar a los enfermos? Porque él oraba de noche. ¿O no? Bueno, vamos a confirmarlo. Dice aquí, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, él solo.
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y a él solo. ¿Cómo sabe que es después de la medianoche, hermano? Bueno, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Interesante. Bueno, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Dios le bendiga, hermana Navy, Dios le bendiga. Mucho gusto de tenerla por acá. Un placer. Aquí estamos aprendiendo, ¿verdad?, de las Escrituras. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Y a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ¿verdad?, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Wow. Ok. Estamos aprendiendo principios de reino, ¿verdad? A donde para que seamos más efectivas algunas oraciones tenemos que orar de día y de noche. Pero si queremos ser un poquito más como Jesús, ¿a qué hora oraba Jesús? Enséñeme en la Biblia a donde dice, deme 3 versículos donde dice que Jesús estaba orando de día. Quiero 3 versículos donde me puede decir que Jesús estaba orando en el día. No, la mayoría, si no podría decir yo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, todas las veces Jesús oraba de noche, en privado, en el monte, en su cuarto o en el bosque, orando solo, ¿verdad? En privado y nunca en público, ¿verdad? Entonces, pero en el día se manifestaba en milagros para la gloria del Padre, ¿verdad? Entonces es muy importante que notemos eso porque estamos aprendiendo principios del reino, ¿verdad? Entonces es importante, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, o sea, no era ley de Dios ni de Moisés, era aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pero esa era una tradición, no era una ley de Moisés. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como que si fueran doctrinas, mandamientos de hombres. Dios reprenda al diablo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello
con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Bueno, nos quiere decir de que, por ejemplo, si nos dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Les dijo, ¿no entendéis que si todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! ¡Qué excelente! Bueno, nosotros vemos que Marcos se enfoca mucho en los milagros que él hizo. También en algunas controversias con los fariseos, ¿verdad? Y Mateo era un poquito más específico en otras cosas, pero siempre estamos cubriendo lo de el reino, ¿verdad? Vamos a ver quién tenemos aquí. Tenemos nuestra hermana Nancy, tenemos Navy Patricia, perdón, hermano. Y nuestra hermana Luz, Dios le bendiga, hermana Luz. Aquí le damos unas reacciones. Y la hermana Patty, Dios le bendiga. También Andresito, good to see you here, brother. También hablamos de los 4,000, de los 5,000, de la demanda de una señal, la levadura de los fariseos, que lo vimos en Mateo. Como les digo, Marcos tiene casi lo mismo que Mateo, pero algunas cosas son un poquito de diferencia. Vamos a recalcar un poquito en lo que tenemos aquí de Marcos 8, que también lo podemos ver en Mateo 16, ¿verdad? Dice, salieron Jesús y sus discípulos por todas las aldeas. Yo creo que me he bajado como un poquitito, demasiado. Creo que vamos a subir un poquitito. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos. Acuérdense que Cesarea es un lugar moderno, así casi como que fuera Las Vegas, ¿verdad? Pero en esos tiempos, ¿verdad? Había de todo, había un comercio, estaba dedicado al César, obviamente. Dice, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron que unos decían el Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En Mateo vemos que dice que no te lo reveló carne ni sangre, hijo de Jonás, ¿verdad? Simón Pedro, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si los discípulos o Pedro no les hubiera dicho a ellos que él era Cristo, el rey de los judíos? Entonces, él no podría haber
edificado ahí su iglesia, o sea, su asamblea legislativa, porque un profeta no puede levantar un reino, un escriba no puede levantar un reino, tampoco Elías o Juan el Bautista no podían levantar un reino porque no eran reyes, ¿verdad? Solamente un rey puede levantar un reino, ¿verdad? Entonces, él empezó anunciando su muerte, ¿verdad? Que era para resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente entonces que Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que el reino y los propósitos del reino y el destino que el reino tiene para con nosotros es súper importante, más que cualquier otra cosa que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, dice acá, vamos a empezar desde el 32, dice, esto le decía claramente, ¿verdad? De que iba a resucitar en 3 días. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, como diciéndole que él tenía una mejor idea. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, que dijo, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí claramente Jesús nos está enseñando que el reino es prioridad, ¿verdad? Y que no tenemos que buscar nuestra conveniencia, aún en este caso que era para Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús lo reprende porque todo lo que va en contra del reino y todo lo que va en contra de los propósitos suyos o los que Dios tiene para nosotros, viene del mismo Satanás. No son inventos de nosotros, sino que Satanás está detrás de todo eso. Así que, hermanos, mantengamos los ojos abiertos para ver qué es lo que nos está queriendo estorbar en nuestro propósito, en nuestro camino al reino, ¿verdad? Así que sigamos. Dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio del reino, obviamente, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y lo que el mundo tiene para ofrecer y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. Eso está fuerte, hermano. No quiero ser yo de esos. ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros, vamos a tomar este punto de la transfiguración, ¿verdad? Dice acá, 6 días después, yo no le llamaría transfiguración, le llamaría transferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Ya vamos a ver. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de
ellos. ¿Ok? ¿Eso es lo importante? No, eso no es lo importante. Lo importante viene aquí. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Verdad? Ellos estaban hablando, no dice que estaban hablando, pero Lucas 16:16 nos dice que estaban hablando, ¿verdad? Dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Era bueno para ellos. Vio que Pedro siempre estaba buscando lo bueno para ellos, pero no para Jesús o no para el reino, ¿verdad? En este entonces, ¿verdad? Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. ¿Qué es enramadas? Bueno, se los voy a traducir. 3 altares, ¿verdad? O 3 tiendas de campaña para cada uno, porque él quería hacer unos templos ahí, hermano. Él quería que ellos se quedaran ahí todo el tiempo para estarlos venerando, cuidando, si es posible alabando, postrándose a ellos, ¿verdad? Lo cual es santería, porque todo el que adora santos y no a Dios es santería, ¿verdad? Entonces, no es tan difícil, ¿verdad? Adoración de los santos, santería, ¿verdad? No es nada complicado. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 ramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia Católica hace? Número 1, crea figuras de santos que ya están muertos porque Moisés ya estaba muerto. Elías ya había partido de esta tierra, aunque no había visto muerte, pero eran cuerpos glorificados, ¿verdad? Y Jesús tenía un cuerpo glorificado en ese momento, ¿verdad? Los 3 estaban con cuerpos glorificados y no eran cuerpos normales, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasó? Pedro tenía acá un espíritu de los adventistas, de los presbiterianos, tenía un espíritu de los católicos, ¿verdad? Tenía un espíritu de los que practican santería también en ese momento, ¿verdad? De error. Acuérdense que el mismo Jesús le había dicho Satanás a él. Entonces él todavía no había sido procesado, ¿verdad? Entonces él tenía influencias satánicas. ¿Sí o no? ¿Estoy inventando o no? No. Entonces, en este caso, él tenía un espíritu de error porque quería hacer una enramada para cada uno y hacerlo como tipo altar. Es el mismo espíritu de la Iglesia Católica, o si usted tiene un rosario, si tiene figuras en su casa con la cruz o con algún santo, o de su abuela que ya se murió, de su tía que ya se murió, de su perro que ya se murió, o de su gatito que ya se murió, o fotos o cosas así, bote eso. Porque eso es adoración a los santos y eso se le llama santería y puede entrar un espíritu horrible a su casa, a su hogar, a su mente, a su familia, y no queremos que esto pase, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Pedro tenía un espíritu de error porque él quería crear 3 altares para que ellos estuvieran ahí todo el tiempo. Y él lo confesó, ¿verdad? Desde el principio, él dijo, esto es bueno para nosotros. Pero él no estaba pensando en el reino, ni para Jesús, ni para nadie, solo para él. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Dice aquí, porque no sabía lo que hablaba, ¿verdad? El 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Ya vio? Estaban hablando y tenían miedo a la misma vez. Entonces vino
una nube que les hizo sombra. Eso quiere decir que estaba de día. Y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que, veamos, ellos suben el monte, está de día, llega Elías y llega Moisés, y Jesús se glorifica en cuerpo, ¿verdad? Y Pedro se le mete un espíritu de error y empieza a hablar tonterías, ¿verdad? Porque estaban espantados, dice que estaban asustados. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Viene una nube para reprender las palabras de Pedro, porque en Mateo nos dice que mientras él todavía seguía hablando, vino una nube y una voz que le decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea que, Pedro, cállate, escuchen a Jesús. Pero después, lo más importante dice, y luego cuando miraron, porque tenían su rostro en el piso, cuando miraron hacia arriba, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Aquí está, sino a Jesús solo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Quiero ver a dónde tengo esto. Dice aquí, pum, 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 pum. Aquí. Dice, en esta parte de ahí dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos que adorar a Jesús solamente? No, eso es invento del mundo, ¿verdad? Pero lo que sí dijo Dios Padre, que es a su Hijo amado en quien Él tenía complacencia. Wow, wow. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la ley y los profetas se fueron. ¿Qué estaban haciendo? Elías y Moisés estaban entregando la batuta a Jesús, porque ya la ley y los profetas ya no tenía que predicarse. Ya no tenían que predicarse porque Jesús ya había venido. Entonces ya no tenemos que decir: preparen el camino para el Señor, porque ya había venido el Señor. Ahora, mire cómo es. En la ley y los profetas se predicaba: ya viene Jesús, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Entonces viene el Señor Jesús y Él dice: preparen el camino para el que viene. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que venía? El reino de Dios. ¿Por qué dice arrepentíos? Porque el reino está cerca. Él estaba diciendo: preparen el camino al reino. O sea, el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Wow. Entonces, interesante. Entonces, sigamos aquí. Dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a solo Jesús. O sea que la ley y los profetas quedan a un lado y solo vieron a Jesús. De ese día en adelante se predica solo Jesús. Así como nos dice Lucas 16:16, que todas las escrituras eran por Él y para Él. Y la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿verdad? Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, ¿verdad? Que es la pregunta. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino
Así como Elías ya había venido también Jesús. Entonces ya no necesitamos decir que tenga que venir Elías. Prácticamente le estaba diciendo, ¿verdad?, a los fariseos que estaban retrasados. Entonces, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, ¿verdad? Jesús sigue sanando endemoniados gracias al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, no había que discutir, ¿verdad? Entonces, había llegado Jesús después de que él había venido de orar otra vez en la noche. Les preguntó, hey, ¿cuál es el problema aquí, pues? ¿Qué disputáis con ellos? Y ellos respondiendo, uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo y tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, pongan atención, Dios le bendiga, bienvenido hermano Elmer, hermano Radamés, Dios le bendiga. Escuchen lo que dice aquí, mire, el 19, y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ese era Jesús diciéndole a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Estaba feliz Jesús? ¿Estaba hablando tranquilito? ¿Estaba contento? No, hermanos, estaba gritando. Y todavía le dije, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando, ¿qué dice? Espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, ¿verdad? Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿verdad? Como que Jesús los iba a dejar así, ¿verdad? Y le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ajá, ahí está la clave, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, avergonzados, porque venían de meterse 3 libras de pescados cada uno con pan y vino y aceitunas y todo eso, ¿verdad? Y todavía le tienen el valor de decirle, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Ok? Entonces, ahora puede usted entender por qué muchas veces en las recomendaciones de nosotros es que no comamos solo por comer. Y comemos y comemos y comemos y fiesta aquí, fiesta allá, fiesta aquí, fiesta allá y solo enfiestados. Entonces, y por eso es que cuando nosotros oramos por las personas,
bueno, me voy a incluir, ¿verdad? Cuando oramos nosotros por las personas, no pasa pero nada. Y salen hasta peor. ¿Por qué? Porque hasta les transmitimos el espíritu de gula a nosotros, ¿verdad? Entonces, y el montón de espíritu de enfermedad, ¿verdad? Con sangre en el azúcar, con triglicéridos altos y alta presión. Entonces, ¿cómo vamos a ministrar a nosotros a alguien con todo eso, ¿verdad? Si nuestro cuerpo, nuestro vaso no está limpio. Entonces, claramente Jesús dice que si usted quiere representar el reino de Dios bien, tiene que ser con oración. ¿Cómo? ¿De día o de noche? De noche. De acuerdo a lo que él hace. Hemos estado viendo los ejemplos aquí, que Jesús solamente oraba de noche. Y en ayuno, ¿verdad? Y en ayuno. Hermano, tenemos que comer. A mí me encanta la comida. Me encanta. Pero hermanos, si se me presenta la oportunidad a mí de orar por alguien, ¿cómo voy a hacer para quitarme toda esa comida que ando trabada encima? ¿Verdad? Es más, voy a andar metido los 7 pitufos encima de mí. Para los que no saben, los 7 pitufos representan las 7 potencias africanas, también las 7 cosas que abomina Dios y también los 7 pecados capitales, ¿verdad? Entonces, es un rollo, ¿verdad? Pero, hermano Elmer Arturo, sí, Dios le bendiga una vez más. Es que así es, no tenemos que contradecir la palabra. Si no es con ayuno ni oración, no se puede, hermano. Disculpe que salió eso ahí. Otra vez anunció Jesús su muerte, ¿verdad? Entonces, si queremos representar bien el reino de Dios, hermano, ayunemos y oremos. No se enoje conmigo. La Biblia lo dice. Jesús lo dice. No se enoje conmigo. Yo le digo, hermanos, ayunemos, oremos. Dejemos de tragar como que somos, yo siempre le digo a mi esposa, cuches de engorde. Como que somos pollos de granja, que entre más comemos, más gordos nos vamos a ver y mejor. Nadie nos va a comprar, hermano. Ni siquiera el diablo nos puede usar gordos. Entonces, ¿sabía usted que hasta los sacerdotes satánicos ayunan y andan bien, cabal, ayunando para Satanás? Ya no digamos nosotros, hermano. Arrepintámonos, hermano. Arrepintámonos, por favor. Delante de Dios. No delante de nadie. Delante de Dios. Usted solito, en su cuarto, encerrado o en un lugar. Si usted no tiene un lugar, enciérrese en su carro. Vaya por allá, que nadie lo vea. Usted póngase en sintonía con el Espíritu Santo y póngase a orar, hermano. Que el Espíritu Santo quiere revelarle cosas grandes a usted. El Espíritu Santo quiere darle cosas increíbles a usted. El Espíritu Santo quiere que usted desarrolle sus dones. Pero acuérdense que aquí venían, para que vean el contexto, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Hermano, ya leímos historia. Ajá. Pero a propósito me salté lo primero, pero voy a regresar por eso. Mire, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, los escribas, que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriéndole a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Porque había mucha conmoción. Pero ¿qué habían hecho antes? ¿Qué habían hecho antes? En Mateo se nos ve que antes de que esta esa historia, ellos venían, acababan de llegar y fueron a comer, hermano. ¿Y qué van a comer? Pescado. Rico, está bien, no hay problema. Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos. Pero hermanos, si usted puede sostenerse sin mucha comida, visitando a un doctor, pregúntele a su doctor cómo es la manera más saludable para que usted lo haga, para que usted pueda limpiar su sangre. Acuérdese que el propósito del ayuno es que usted saque todas las toxinas y todas las cosas feas de su sangre, para que su sangre sea un vehículo de la unción que Dios ha puesto en usted y podamos nosotros usar y desarrollar nuestros dones y orar
en el nombre del Señor Jesús y ayudar a sacar demonios o a liberar a los enfermos, etcétera, ¿verdad? Entonces, de una manera más efectiva, ¿verdad? Que, como les decía a los que no habían ayunado y los que no habían hecho nada, los que eran faltos de fe, les decía aquí, ok, oiga, como les decía, vamos al 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Número 1, no tenía fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Ya no quería estar con ellos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ya no lo soportaba. Traédmelo, ¿verdad? 4 cositas que le dijo. Después se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Se lo voy a poner. Se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre cuánto tiempo, le dijo que desde niño y muchas veces le echa al fuego, bla, 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 ya se los leí. Pero Jesús le dijo, sal y nunca entres. Y fue libre, ¿verdad? Entonces, Jesús anuncia su muerte y todavía esos ingratos vienen y le dicen, cuando llegaron a Capernaum, cuando estuvo en la casa, le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús le preguntó. Mas ellos se callaron porque les daba vergüenza, hermanos. Si ellos se preocupaban en las cosas de aquí abajo, no en las de arriba. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ay, estas cosas están en la iglesia, en la congregación, que quién quiere peleándose por puestos. Hermano, tenemos que ver las cosas de arriba, ¿verdad? Esto de aquí, ¿verdad? Y los puestos los da el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién había de ser el mayor? El 35. Entonces, él se sentó y llamó a los 12, como diciendo, vengan aquí, les voy a... Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Wow. ¿Verdad? Entonces, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Celo ministerial, hermanos, celo ministerial. Dios reprenda al diablo, celo ministerial. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue a nosotros, le dice. Y se lo prohibimos, imagínense. Él dijo, hey, ustedes no tienen derecho porque ustedes no nos siguen a nosotros, ustedes no están en nuestro grupito. ¿Verdad? Y se lo prohibimos, dice Juan, según él, Jesús lo iba a felicitar. Porque lo prohibieron porque no nos seguía, dice. El 39. Esto es para que aprendamos, hermano. Esto es palabra para hombres de Dios y para mujeres de Dios. No para gente que se siente mal porque le estamos poniendo la palabra de Dios enfrente, hermano. No le estamos tirando a nadie. Estamos hablando de la palabra de Dios. Yo no les estoy enseñando doctrina errónea. Yo les estoy leyendo la palabra. Hay mucha gente que enseña muchos videos.
Pero si usted se pone a pensar, nosotros la mayoría del tiempo es casi el 90% de pura palabra que leemos. 90% palabra. 90, si no es que más, casi todo solo. 90% de la palabra, hermano. ¿Verdad? Entonces, aquí no estamos transgiversando nada, no estamos cambiando nada. Estamos leyendo palabra de Dios. ¿Verdad? A la gente le duele. La verdad duele. Nos duele cuando nos dicen la verdad. Pero así es. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Eso para que algún día no vaya a decir nadie. No, a mí nadie me dijeron. No, como no. Ahí estaba en la palabra de Dios. ¿Verdad? Para que Dios siempre se glorifique, ¿verdad? Dice, pero Jesús dijo, el 39, no se los prohibáis. O sea, el celo ministerial no tiene que ver celo ministerial. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir amén? Alguien en los comentarios, por favor. Díganme a alguien. Y si yo estoy mal, pues díganme o desconéctense todos. Dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Una cachetada al enemigo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué dice? Marcos 9:38. Si alguien le sale, hermano, con una bobería, con una tontería de esas que, hoy ustedes no están calificados, ustedes no están, ni se les entiende, ¿qué dice? Dígale, hey, nosotros estamos haciendo las cosas para Jesús, no para nadie, ni para el mundo. No estamos haciendo cosas para Jesús ni para nadie. Nosotros estamos trabajando para el Rey. Si hay alguien que los quiere parar en una obra y ustedes están viendo resultados y hay testimonios y hay frutos, hermano, usted siga haciendo lo que esté haciendo. A menos que Dios no le haya dicho, entonces no. Pero si Dios le ha dicho, hermano, usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Entonces, vamos a ver. Entonces dice aquí, cualquiera que haga tropezar, oiga, eso es para todavía hablándole a esas personas. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, todavía están hablando de lo que, de los otros que estaban queriendo hacer cosas para Jesús, pero no estaban en el grupito de ellos, no estaban entre los mejores, no estaban entre los principales. De estos pequeñitos que creen en mí, dice, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Hey, yo estoy leyendo, no estoy cambiándole nada, yo estoy leyendo al fuego que no puede ser apagado, que fue hecho para el diablo y sus demonios, no para nosotros. Pero si usted quiere ir, al que quiera ir, dígale, puede ir, no se preocupe. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga.
Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Wow, wow. Ya hemos aprendido sobre el divorcio, ¿verdad? Hemos aprendido en Mateo, hablamos bastante sobre el divorcio. No creo que necesitamos tocar un poquito más, ¿verdad? Hablemos de la bendición a los niños también, es importante, ¿verdad? Le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían, otra vez los discípulos metiendo su cuchara donde no tenían que meterla. Reprendían a los discípulos. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó. Eso quiere decir que Jesús se indigna cuando nosotros hacemos bobadas así. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ya vimos lo del joven rico, ¿verdad? Pero lo vamos a tocar, porque al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado, la rodilla delante de él, hasta se le hincó, imagínense, le gusta hacer las cosas en público. La rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acuérdese que nosotros no podemos hacer nada para heredarla. El sacrificio de Jesús nos hace heredar la vida eterna, ¿verdad? Pero sí tenemos que mantenernos firmes. Entonces dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto, según él, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, él le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. O sea, despójate de todo, ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Entonces le importaron más las posesiones que Jesús, ¿verdad? Entonces no le valió de nada todo lo que había hecho. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo. Ya va otra vez Pedro. Y te hemos seguido. Respondió Jesús,
Y de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, del reino, obviamente, porque que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Wow, wow, buenísimo. Hermanos, el Evangelio de Marcos es muy bueno, es excelente, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos tener nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, la última historia pequeñita que les voy a decir habla sobre la petición de Santiago y de Juan. ¿Quiénes son ellos? Vamos a leerlo. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, pescadores también, ¿verdad? Se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, siempre pensando en puestos, que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis qué pedís, lo que pedís, podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Pero si Jesús ya había sido bautizado, ¿de qué bautismo estaba hablando? Estaba hablando del bautismo de sangre. Ellos dijeron, podemos. Imagínense, haciéndole del de superpower. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, sistema de gobierno, de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Qué excelente palabra vemos aquí. Hermanos, vemos que no tenemos que enfocarnos en puestos ni en nada de aquí de la tierra, sino que tenemos que enfocarnos en la misión, en el propósito, en cumplir la propagación del reino de Dios, hermano. Porque si no lo hacemos así, hermano, caemos en vanidades, como lo vemos en Eclesiastés y en Proverbios, en vanidades que no nos traen nada. Bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo aquí porque yo sé que es tarde. Estamos todavía en tiempos de trabajo, todavía no estamos en tiempos de vacación navideña, ¿verdad? Pero algunos sí, pero algunos no. Entonces, para que podamos orar de noche, para que podamos bendecir esta palabra también, vamos a dejarlos ir. Ahora, recuerden que este sábado comenzamos con la serie de bendición y maldición, ¿verdad? El viernes a más tardar les voy a dar, o sea, mañana,
la hora exacta para que estén pendientes, no se lo vayan a perder, porque si el enemigo está enojado ahorita, pues se va a enojar un poquito más, porque vamos a ir revelando cosas que muchos de nosotros no sabemos sobre las bendiciones y las maldiciones de generacionales, ¿verdad? Entonces, del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero. Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Cristo, te damos porque tú eres bueno. Espíritu Santo, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Por favor, ten misericordia. Controla nuestra mente, ayúdanos a controlar nuestra mente. Lígala a la tuya. Nuestros ojos, nuestros labios, nuestra boca, nuestro sentir, nuestra conciencia, su conciencia, nuestras manos, nuestros pies. Por favor, Espíritu Santo, transfórmanos cada día más. Haznos más como tú, Espíritu Santo. Te pedimos que tú seas el que nos dé la unción diaria para nosotros poder desempeñar el reino de Dios. Protegemos a los hermanos que están en sintonía en este momento con tu sangre preciosa, con la sangre preciosa de Cristo. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, toda su familia, toda su casa, sus vehículos, sus posesiones, sus cuartos, sus recámaras, en el nombre de Jesús, las rociamos con la sangre de Cristo. Espíritu Santo, ten misericordia de todos nosotros, cuida a nuestra familia, cuida a nuestros hijos. Que nuestros hijos estén completamente cubiertos, que los cuartos de nuestros hijos estén completamente cubiertos con la sangre de Cristo. Espíritu Santo, te amamos, te glorificamos. Espíritu Santo, podemos sentirte de una manera especial. Gracias por el respaldo, por el apoyo que tú nos das cada día para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdanos a ser más fuertes, ayúdanos a ayunar más. Ayúdanos a orar más. Ayúdanos a leer más la palabra de Dios, por favor, para que podamos ser nosotros personas inmovibles. Que podamos ser inmovibles, que nuestra fe sea inmovible, para que podamos hacer temblar el reino de las tinieblas. Ata a los hombres fuertes que quieran estar todavía posesionando nuestras vidas, posesionándose de nuestras vidas. Ata, Espíritu Santo. Manda a los ángeles que puedan atar a los hombres fuertes, a las personas que quieren atacar. Reprendemos todo espíritu que quiera hacer brujería, encanto, hechizos, cualquier clase de ataduras por parte de nosotros, por parte de otras personas, por parte de algún brujo, de algún santero. Espíritu Santo, que nos protejan en nuestro camino. Espíritu Santo, que tus ángeles puedan rodear a todos los hermanos que estén viendo y sintonizando este video. En el nombre poderoso de Jesús, cubre sus familias. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Te amamos, Padre, porque nosotros ponemos nuestra confianza en ti y yo sé que lo harás. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la confianza de tener y poner nuestra fe en ti y tú harás. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te veneramos. Creemos tu palabra. Queremos que tú actives esa palabra en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despidiéndonos en este momento. Pase buenas noches. Si tiene peticiones, recuerde y no olvide ponerlas en el inbox, en nuestro buzón privado o en los comentarios. Dios les bendiga, los queremos mucho. Buenas noches. Nos seguimos viendo ese sábado. Dios les bendiga.
Nos vemos este sábado. Nos vemos el sábado. Buenas noches.